todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería, antrax y tifus, para luego estudiarlos y registrar sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento de horror se practicó al menos en 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos, aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés. Sé que este vídeo llega un pelín tarde, al igual que el anterior, que también llegó tarde, pero intentaré que los próximos vayan a una velocidad un poco más rápida. Si os gusta este vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho esto, comencemos. La Unidad 731, o también llamada el Escuadrón 731, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre los años de 1937 y 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Dicha unidad fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. La Unidad 731 era oficialmente conocido por el Ejército Imperial del Imperio del Japón como el Laboratorio de Investigación y Prevención de Enfermedades Infecciosas del Ministerio Político Kenpeitai. Fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kenpeitai, con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar así el sistema de unidad militar. La unidad fue camuflada como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noroeste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo, y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema biológico de la rama política del ejército llamada Kodoha, o facción del camino imperial. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. De esta manera se llegó a convertir en un equivalente aproximado del SS alemán, para tener así una idea de cómo era, ya que promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas, estando ligada tanto con la policía militar y la policía ordinaria como con el servicio de inteligencia y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamento del servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731, además de algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos que igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento en decenas de miles de muertes en China, que posiblemente llegase hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. La Unidad 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra, aunque no fue la única. Otras unidades tácticas y administrativas fueron el Escuadrón 516, el Escuadrón 543, el Escuadrón 773, el Escuadrón 100, el Escuadrón 1644, el Escuadrón 1855, el Escuadrón 8604, el Escuadrón 200 y el Escuadrón 9420, que igualmente fueron destacamentos usados para la investigación biológica en distintas zonas. Después del cierre y desmantelación de la Unidad 731, muchos de los científicos implicados en dicha unidad continuaron con sus prominentes carreras, tanto en política como educación, negocios o medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Yabarovsk. Otros se rindieron a los estadounidenses y recibieron amnistía a
cambio del acceso a la información que habían ido recopilando durante el tiempo que trabajaron para la Unidad 731. Debido a su brutalidad, las acciones del Escuadrón 731 han sido denunciadas hoy en día por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. Antes de seguir con la explicación sobre la Unidad 731, hablaré un poco de Shiro Inshi, uno de los que formaron parte de la unidad y cabeza visible de esta. Nacido el 25 de junio de 1892, Ishii se graduó en la Universidad de Kioto en el año de 1920 y se enroló en el ejército, siendo destinado al Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. En 1924 volvió a la Universidad de Kioto, donde, gracias a una beca obtenida por sus servicios, empezó a cursar los estudios de posgrado. Tras doctorarse en 1927, viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar con la finalidad de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Japón, Ishii se dedicó a promover entre sus superiores la necesidad de investigación y fabricación de armas biológicas. Creía firmemente que la guerra moderna solo se podía ganar mediante la ciencia y su capacidad para producir armas de destrucción masiva. Paradójicamente, Ishii tendría años más tarde la prueba definitiva sobre la efectividad de este tipo de armas, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, un hecho fortuito fue decisivo para que sus teorías fueran escuchadas. A su regreso de Europa, se desató una epidemia de meningitis en la región de Shikoku, e Ishii diseñó un filtro especial para el agua que ayudó de un modo decisivo a frenar la expansión de la epidemia. El éxito fue tan abrumador que su talento como epidemiólogo empezó a ser muy tenido en cuenta, sobre todo por el ejército, al cual se dirigió para que sus teorías acerca del armamento biológico fueran al fin escuchadas. En septiembre de 1931, los japoneses invadieron la región de Manchuria, en el norte de China, e instauraron un estado títere comandado por el antiguo emperador chino Pu Yi. Los historiadores calculan que más de 10.000 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés para hacer trabajos forzados en unas condiciones infrahumanas. No por no hablar de los distintos episodios de matanzas y violaciones indiscriminadas contra civiles una vez estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y la Guerra Mundial 2 años después. En este contexto, en torno a 1932, nació un grupo de investigación antiepidémica en la región, un laboratorio que en teoría debería prevenir de posibles expansiones de enfermedades, pero que no era otra cosa que un centro para estudiar las posibilidades de una futura guerra biológica. De esta manera, el Chujo o teniente general Shiro Ishii fue puesto al mando del laboratorio de investigación del ejército sobre la prevención epidémica en 1932. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Zongma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza Zongma, una prisión experimental ubicada en el poblado Bei-Inho, a 100 kilómetros al sur de Harbin, teniendo que ser colocadas las vías ferroviarias manchúes para el transporte de materiales y equipamientos de la fortaleza Zongma. Ishii organizó al Grupo Secreto de Investigación Unidad Togo para la coordinación de estudios químicos y biológicos, pero una fuga de reos en 1934 y una explosión en 1935, aunque se piensa que fue un presunto ataque, obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Zongma. Posteriormente, Ishii se trasladó al remoto distrito Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un complejo nuevo de mayores dimensiones. De esta manera, el complejo ocupaba nada menos que 6 kilómetros cuadrados y constaba de unos 150 edificios entre prisiones, laboratorios, fábricas y almacenes, y salas donde se instalaban enormes calderas para producir todo tipo de agentes químicos, incorporándose más tarde esta unidad al ejército de Kwantung como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente la unidad Ishii y la unidad Bakamansu, con un comando central en Xinqing. A partir de 1941, todas estas unidades fueron conocidas colectivamente como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung o Escuadrón 731 como sobrenombre. Ellos tuvieron el respaldo de los cuerpos imperiales de la juventud, la Universidad de Investigaciones Japonesas y el Genpeitai. Algunas fuentes los relacionan con el Zaibatsu Mitsui, monopolio del cultivo de la amapola en Manchukuo para la producción de la droga de la heroína. Como muchos programas de investigación de este tipo, el Escuadrón 731 estaba compuesto por 8 divisiones y cada una de ellas estaba
organizada para realizar un tipo de actividad. La División 1 efectuaba investigaciones sobre la peste bubónica, cólera, carbunco y tuberculosis, empleando a seres humanos. Para tal fin, se terminó construyendo una prisión con capacidad para 300 o 400 prisioneros que serían utilizados para tales fines. La División 2 se ocupaba de probar armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos. La División 3 se ocupaba de producir proyectiles cargados con agentes patógenos y estaba acantonada en Harbin. La División 4 producía diversos materiales para los experimentos que se realizaban. La División 5 era la encargada de entrenar a los nuevos integrantes del personal del Escuadrón 731. La División 6 era la unidad de pertrechos. La unidad 7 era la unidad médica y la unidad 8 era la unidad administrativa. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un proyecto médico especial con el nombre clave de Maruta e indudablemente perteneciente al Escuadrón 731 utilizó a humanos para hacer experimentos. Los sujetos de prueba, que eran tanto militares como civiles chinos y rusos, fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como Maruta, cuyo significado en español sería tronco. Este término, originado de una especie de broma por parte del personal, debido al hecho de que la información oficial sobre el establecimiento ofrecida a las autoridades locales fue que se trataba de un aserradero, para así no levantar ningún tipo de sospechas por lo que hacían en ese lugar. Durante varios años, Ishii y su equipo trabajaron en ensayos que combinaban los microbios causantes de algunas enfermedades más terribles que habían asolado a la humanidad: la peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, la disentería y la viruela. Entre los sujetos de prueba, aparte de hombres y mujeres de edad adulta, se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas. Las víctimas eran engañadas diciéndoles que se les estaba inyectando una vacuna, cuando en realidad lo que les inyectaban eran unos patógenos mortales. Muchos experimentos y vivisecciones fueron realizadas sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podía influir en los resultados o que eran innecesarios porque los individuos se encontraban atados. Al finalizar aquellos experimentos y habiéndose quedado cortos los ensayos con microbiología, Ishii decidió ir un paso más allá. Para ello se propuso explorar los límites de la resistencia humana y sometió a sus pacientes a situaciones todavía más graves. Indudablemente hubo muchas actividades que realizaron con los prisioneros y sujetos de pruebas que sobrepasaron todos los límites. Una de ellas era la vivisección, y fueron los prisioneros de guerra los que fueron sometidos a la vivisección, que es el acto de diseccionar cuando aún se está en vida, en este caso, además, sin anestesia. Dichos prisioneros que fueron torturados con la vivisección estaban infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes aún estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. Al igual que se realizaron las vivisecciones también en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, con lo que esto suponía, y los fetos eran extraídos de sus vientres. Uno de los motivos de realizar la vivisección era amputar las extremidades de los prisioneros con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. En otras ocasiones, las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultantes sin tratamiento. Por otra parte, a algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos, al igual que partes del cerebro, pulmones, hígados y un largo etcétera.
fueron extirpadas de algunos prisioneros. Pero la vivisección no fue lo único que se realizó, pues se utilizó a varios prisioneros como blancos humanos para el ensayo de armas. Por una parte, se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones. También se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos, al igual que personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Otro de los experimentos, y del cual comentamos algo anteriormente, fue con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas, para estudiar sus efectos sobre los prisioneros, para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento. Prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estrupo, siendo posteriormente estudiado. Los presos también eran infectados con pulgas transmisoras de la peste bubónica para analizar la viabilidad de una guerra biológica, y así con otras enfermedades de las cuales querían estudiar sus efectos sobre el ser humano. Muchos prisioneros eran infectados con agentes biológicos. Parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzados dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. El escuadrón 731 y sus unidades filiadas, entre ellos el escuadrón 1644 y el escuadrón 100, entre otros, sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio del escuadrón 731 y del escuadrón 1644, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. Este rociado aéreo militar resultó en epidemias humanas de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos en su momento, al igual que la tularemia experimentada también con civiles chinos. A esto hay que añadirle otro tipo de experimentos. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros se les fue inyectando aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros fueron privados de alimento, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que estos morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta su muerte. A otros se les inyectaba sangre animal, estudiando así los efectos de esta en el cuerpo de los prisioneros, mientras que algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. En cámara de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre a prisioneros, obviamente, para comprobar los efectos en ellos, al igual que fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se llegó a inyectar agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustitutivo de la solución salina. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé en lo más alto, pero que luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. Como ya he comentado, los científicos japoneses realizaron pruebas sobre los prisioneros centrándose en torno a la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. Estos experimentos indujeron el desarrollo de la bomba de bacilos defoliantes y la bomba de pulgas, usada para esparcir la peste bubónica. Algunas de estas bombas fueron diseñadas con cuerpos de cerámica, es decir, porcelana, una idea propuesta por Ishii en el año de 1938. Estas bombas posibilitaron a los soldados japoneses lanzar ataques biológicos, contaminando así los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas con carbunco, pulgas infectadas de peste, tifoidea, disentería, cólera y otros agentes patógenos mortales.
Además de esto, provisiones de alimentos contaminados y esta ropa fueron dejados caer desde aeronaves dentro de áreas de China no ocupada por las fuerzas militares japonesas. Pero, aparte de experimentar con seres humanos, Ishii también lo hizo con animales, sobre todo con los gatos. Para este experimento hizo pasar hambre a 100 ratas que luego soltó en una habitación donde había encerrado a un gato bien alimentado. La conclusión de aquel ensayo era demostrar que un animal inferior es capaz de acabar con uno superior cuando se trabaja en equipo. En un principio, los estadounidenses no se tomaron demasiado en serio el programa de armamento biológico japonés. La supuesta superioridad norteamericana respecto a los científicos del país del sol naciente se revela en unos informes de la época en los que se afirma que los japoneses serían incapaces de desarrollar armas biológicas sin la ayuda de los blancos. Pero una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados estadounidenses, británicos y australianos serían víctimas de los métodos empleados por la Unidad 731. Durante la campaña del Pacífico fueron capturados algunos médicos nipones que habían pasado por la terrible Unidad 731. En ese momento, los norteamericanos no solamente descubrieron que el programa de armamento biológico japonés se encontraba mucho más avanzado de lo que habían sospechado, sino que al ser interrogados dieron a conocer el nombre de Shiroishi. La base del Escuadrón 731 ocupaba 6 kilómetros cuadrados y consistía en más de 150 edificios. Las instalaciones fueron muy bien diseñadas, siendo muy difíciles de destruir. Algunos edificios satelitales del Escuadrón 731 aún existen y están abiertos al público, mientras que otros funcionan fábricas de diversas empresas chinas. El complejo contiene en su interior varias fábricas. Allí había alrededor de 4.500 recipientes que se utilizaban para criar a las pulgas, 6 calderas gigantes para producir diversas sustancias químicas y alrededor de 1.800 contenedores para producir agentes biológicos. Aproximadamente 30 kilogramos del bacilo de la peste bubónica se podían producir en varios días. Toneladas de estas armas biológicas y algunas químicas fueron almacenadas en varios lugares del noroeste de China durante todo el transcurso de la guerra. El intento japonés de destruir la evidencia del establecimiento, después de ser desintegrado el Escuadrón 731, falló debido a que los restos dañaban de vez en cuando a civiles, incluso en época bastante reciente. Esto fue el caso que sucedió en agosto de 2003, cuando fueron hospitalizadas 29 personas después de que un grupo de constructores de Heilongjiang desenterrara unos proyectiles químicos que habían sido enterrados profundamente en el suelo hacía más de 50 años. Las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Shiroishi deseaba utilizar las armas biológicas en el conflicto del Pacífico desde mayo de 1944, pero sus tentativas fracasaron en varias ocasiones por la pobre formulación de planes y la intervención aliada. Con la invasión rusa de Manchukuo y Menjiang en agosto de 1945, la unidad tuvo que abandonar su trabajo bastante deprisa. Los miembros y sus familias huyeron a través de Manchuria y China para volver a Japón. Ishii llegó a ordenar a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban e impidiendo a cualquiera que trabajase en puestos públicos en Japón. Fueron repartidas ampolletas con cianuro de potasio para emplearse en caso de que capturaran al personal restante. Los encargados de confianza de las tropas japonesas de Ishii dinamitaron las instalaciones en los días finales de guerra para destruir la evidencia de sus actividades, pero la mayoría estaban tan bien construidas, un tanto indemnes, quedando como testimonio de lo que sucedió allí. Como ya hemos comentado anteriormente, de que parte de las instalaciones aún están en pie. Después de que Japón se rindiera a los aliados en 1945, Douglas MacArthur se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas, reconstruyendo Japón durante la ocupación aliada. De acuerdo con los historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de información científica recolectada en el programa. A Washington le preocupaba que estos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron los historiadores. Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1.000 documentos relacionados con la Unidad 731, que dan cuenta de los experimentos de guerra biológica que ahí se realizaban, según señala el Archivo Nacional de ese país en su sitio web.
Al final de la guerra, este concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos. El general Douglas MacArthur creyó que los Estados Unidos podían aprovecharse de los descubrimientos realizados por Easy. Al final de la guerra, este concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica, ya que el general Douglas MacArthur creyó que los Estados Unidos podían aprovecharse de los descubrimientos realizados por Easy y que los datos de la investigación tenían valor, porque los aliados nunca procesaron o condenaron públicamente tales experimentos en humanos, debido a la aversión moral y política. Estados Unidos tampoco deseó que otras naciones, como la Unión Soviética, adquirieran los datos sobre armas biológicas, sin mencionar las ventajas militares de tal investigación. Tras la rendición de Japón en el año de 1945, las autoridades que habían alabado y premiado el trabajo llevado a cabo por Easy derribaron el campo de exterminio y procuraron borrar cualquier huella de las atrocidades cometidas tras sus muros. Pero, como ya hemos comentado anteriormente, no toda la instalación fue destruida. Por otra parte, como si de una venganza final se tratara, antes de marchar, los responsables del campo ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaban y soltaron ratas y pulgas infectadas. Aquella terrible acción provocó que durante los siguientes años miles de personas murieran a causa de la peste y otras enfermedades infecciosas. El Tribunal de los Crímenes de Guerra de Tokio se había enterado solamente a través de unas referencias sobre los experimentos japoneses con los sueros infectados en civiles chinos. Esto ocurrió en agosto de 1946 y fue denunciado por David Sutton, ayudante del fiscal chino. Michael Levin, el defensor de Okinori Kaya, argumentó que la acusación fue vaga y sin corroboración, siendo anulada por el presidente del tribunal, William Webb, por la carencia de evidencias. El tema no fue investigado más allá por Sutton, que estaba probablemente enterado de las actividades de la Unidad 731. Se cree que su referencia a esto en el juicio pudo haber sido totalmente accidental. Aunque públicamente silenciado en el incidente de los juicios de Tokio, la Unión Soviética le dio seguimiento al caso y procesó a 12 líderes y científicos del Escuadrón 731 y sus unidades filiales, el Escuadrón 1644 de Nankín y el Escuadrón 100 de Enchang-chun, todos en los juicios de Javaronsk. Entre esos criminales de guerra se encontraba el general Otozo Yamada, el comandante en jefe de 1 millón de soldados japoneses que ocupaban Manchuria. Muchos prisioneros de guerra soviéticos capturados por Japón y civiles rusos, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados en experimentos químicos y biológicos del Escuadrón 731, junto con chinos, coreanos, mongoles y cautivos de otras nacionalidades. El juicio de los autores japoneses que fueron capturados fue llevado a cabo en la ciudad de Javarosk, en el extremo oriente ruso, cerca de la frontera con China nororiental, en diciembre de 1949, donde se juzgó a 12 millones de japoneses. 6 de los acusados recibieron sentencias entre 2 y 25 años de prisión en un juicio que Estados Unidos calificó como propaganda comunista. Una transcripción parcial muy larga de los procedimientos del juicio fue publicada en diversos idiomas al año siguiente por la agencia periodística moscovita en idiomas extranjeros, incluyendo una edición en inglés, Materials on the Trial of former servicemen of the Japanese Army charged with manufacturing and employing bacteriological weapons. Os lo dejaré por escrito, dado que mi pronunciación en inglés es bastante mala. Este libro, que se sacó en el año de 1950, sigue siendo un recurso invaluable para los historiadores sobre la organización y las actividades de los intentos de guerra biológica. Curiosamente, ninguna de las ediciones en idiomas extranjeros de este libro tenían algún dato sobre su número de tiraje. Solamente la edición rusa dice que cerca de 50.000 copias fueron publicadas. El abogado que llevaba el caso en los juicios de Jaraskov fue Lev Smirnov, que había sido uno de los querellantes soviéticos de los juicios de Nuremberg contra doctores nazis que habían cometido atrocidades humanas en experimentaciones similares en los campos de exterminio como Auschwitz y Dachau. Los galenos y oficiales del ejército imperial japonés que habían perpetrado las atrocidades del Escuadrón 731 recibieron sentencias de 2 a 25 años de reclusión en campamentos de trabajo por parte de la corte de Javarosk.
Hiroshi. Todos los médicos consiguieron amnistía. De esta manera, Ishii, que murió en el año de 1960 a causa de un cáncer de garganta a la edad de 67 años, nunca pagó por las atrocidades cometidas. Incluso en los juicios de Tokio se alegó que no había pruebas suficientes para acusarlo, y la opinión pública nunca conoció los hechos cometidos en los campos hasta la década de 1980, cuando la historia apareció en los medios de comunicación. Sheldon Harris, historiador de la Universidad del Estado de California, ha calculado que las víctimas de Ishii pudieron rondar las 200.000 personas, aunque claro, esta cantidad puede cambiar según quien haya calculado la cantidad de víctimas, obviamente. Al principio de la década de 1980 empezó a haber un aumento de los relatos de la guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario en vez de un defensor. En el año de 1995 escribieron los académicos Takashi Inoue y Lin Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas. El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China, según reportó en 1983 la periodista del Washington Post Tracy Dahl. En el reportaje de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que lo más cruel que hicieron los japoneses había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte. Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999. El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la unidad 731. Uno de ellos fue Yoshiro Shinozuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra. Hice lo que ningún ser humano debería hacer, llegó a declarar a medios japoneses citados por la BBC en julio de 2002. Shinozuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, antras, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. También llegó a detallar que se referían a los prisioneros como troncos. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego 2 troncos, llegó a recordar Shinozuka. Como recordamos casi al principio del vídeo, en el que comentamos que a los prisioneros les llamaban tronco como una especie de broma, debido a que supuestamente las instalaciones donde estaba el escuadrón eran para una fábrica de madera en vez de supuestamente para lo que realmente lo estaban utilizando. La analogía fue abordada también por otro miembro de la unidad 731, Toshimi Mizoguchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías. Así que ya estaban muertos, ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. Además de los testimonios de los miembros de la unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto. Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde los aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas. Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectados con granos de trigo que poco después desataron brotes de enfermedades. El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes, lo que serían unos $84.000, como compensación para cada uno de ellos. La corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación, pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. La evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo las órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron, dijo el juez Koji Iwata, citado por el Japan Times. Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón. En 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo, pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional
nacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra. La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo muy oscuro de la historia de Japón, que aún no se ha cerrado. El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado. Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la Unidad 731. El profesor Katsuo Nishiyama de la Universidad de Shinga en el oeste del país llegó a anunciar que su equipo científico está analizando una lista de más de 3.000 miembros de la Unidad 731. Es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial, dijo en una entrevista con el diario Mainichi Shimbun. El listado, que fue entregado por los archivos nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y las direcciones de los funcionarios de la base militar. Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida, llegó a sentenciar. Y aquí finalizaría este vídeo, que la verdad me ha quedado bastante largo, pero quería añadir el máximo de información posible. Porque, sinceramente, siempre que pensamos en la Segunda Guerra Mundial o en esa época, recordamos lo que se hizo en la Alemania nazi. Algo lógico porque, bueno, pues es algo bastante recordado, porque lo que hicieron, sobre todo en los campos de concentración, fueron actos muy terribles, pero no fueron los únicos. Y está bien recordar lo que otros países llegaron a hacer en contra de personas de otras etnias o religiones. En este caso, lo que llegaron a hacer los japoneses en contra de los chinos en general y otras poblaciones como pudieran ser los coreanos o los rusos. Entonces, creo que es importante traerlo y hablar de esto de una manera un poco más desarrollada. Seguramente me haya quedado algo en el tintero porque era mucha información. He intentado traer el máximo de información que he encontrado y mostrárosla porque creía importante traer el máximo de información posible. Si me ha quedado algo fuera del vídeo que no he comentado, pido mis disculpas y si en un momento dado encuentro algo más, pues indudablemente os lo traeré. No sé lo que pensáis sobre este tema. Yo creo que esto nos sigue demostrando de lo que somos capaces aún los seres humanos a la hora de torturar y hacer daño a los demás pensando que estamos haciendo algo en beneficio de nuestro propio país, sin darnos cuenta de que al final esto lo único que produce es un daño mayor, no un beneficio, y que debería haber otro tipo de métodos para intentar buscar las respuestas a ciertas preguntas científicas que nos estamos haciendo. En este caso, las respuestas, por ejemplo, que tiene el cuerpo humano ante ciertos agentes biológicos, o ante ciertas enfermedades, o ante ciertas situaciones, y que a lo mejor habría otras formas de buscar dicha información sin tener que torturar a otros. Si nos ponemos en el contexto de aquella época, indudablemente para aquellas personas lo que estaban haciendo no estaba mal y realmente seguramente a esas personas no las verían como sus iguales, sino como personas inferiores. De la misma manera que los estadounidenses no creían que los nipones estaban llegando a tales extremos ni llegando a avanzar tanto en ese campo, debido a lo que estaban haciendo, obviamente, porque como ya hemos comentado, creían que no estaban al nivel de ellos. Entonces esto un poco también nos demuestra un poco el pensamiento que había en aquella época y también del por qué a lo mejor por eso se llegaron a tal extremo. No sé lo que pensáis vosotros, realmente yo buscando información sobre eso me he quedado con bastante mal cuerpo y no sé si a vosotros os ha pasado exactamente lo mismo o no. Por favor, dejad lo que pensáis en vuestra cajita de comentarios y hasta la próxima.